¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que hoy vamos a hablar, ¿sí?, es acerca de la composición de funciones. Es un tema que, por lo nuevo, sí, para muchas, para muchos, eh, puede ser un poco difícil al principio, puede llevar un poco de tiempo, ¿sí? La idea es que ustedes puedan brindarse a sí mismos ese tiempo necesario para poder comprender un tema que es muy bonito. Bueno, miren, yo les voy a compartir, a ver, tengo que compartirles así, de manera de poder hablar un poco de algunas cuestiones que primero las vamos a poder visualizar y luego ustedes las van a tener que comprender algebraicamente, simbólicamente, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Primero, nosotros vamos a considerar 3 veces el conjunto de los reales, ¿sí? En este diagrama de Venn tenemos números reales, en este también tenemos números reales y en este también tenemos números reales. Ahora, si nosotros consideramos un subconjunto, que puede ser el mismo conjunto de los reales, y en ese subconjunto tomamos un x, lo que decimos es que ese x pertenece al dominio de una función, f, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad nosotros empezamos hablando del dominio de la composición, hablando solamente del dominio de f. Una vez que nosotros a ese x que pertenece al dominio lo evaluamos por f, lo que obtenemos es una f de x. Por ejemplo, en esta función, quiere decir que agarro el x en el dominio de f y calculo el logaritmo de menos x más 1. Y de esa manera el logaritmo de menos x más 1 es la f de x que está acá. ¿A dónde está? En el conjunto imagen de esa función, que puede ser el conjunto de los reales o no. Puede ser un subconjunto propio de los reales. En esa imagen, ¿sí?, logaritmo de menos x más 1, a su vez tenemos que poder evaluar g de x. Entonces, esta f de x tiene que pertenecer al dominio de g. ¿Qué es lo que nos dice acá la definición del dominio de una composición? Entonces, una vez que hacemos que ese f de x pertenezca al dominio de la función g, vamos a poder evaluar g y obtener así g de f de x. Hemos visto por diagramas lo que ocurre con la composición. Ahora, lo que tenemos que hacer es esto que pudimos visualizar, resolverlo algebraicamente. Entonces, los x tienen que pertenecer al dominio de f, ¿sí? ¿Qué dominio tiene esta función f? Y cuando hablamos de esta función f, el dominio de f verifica que menos x más 1 sea positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es dominio de una logarítmica. Entonces, 1 tiene que ser mayor que x. Entonces, el dominio de f va a ser de menos infinito hasta 1. Abierto en 1 porque el logaritmo no puede tener argumento 0. Ahora, como nosotros estamos pudiendo ver, necesitamos también el dominio de g. Entonces, vamos a evaluar qué dominio puede tener g. Para nosotros poder dividir a 3 entre x, lo que necesitamos es que x sea distinto de 0. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por dominio, para la función g, todos los reales
cierto que acá no podía escribir así reales. Todos los reales, a ver acá dónde están los símbolos tipo letra, menos el conjunto formado por el cero, ¿sí? No escribo el cero solito porque a un conjunto, como el conjunto de los reales, le puedo restar otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto formado por cero. Por esa razón, escribo de esa manera el cero entre llaves. Ahora, una vez que nosotros conocemos el dominio de F y conocemos el dominio de G, entonces vamos a poder ver cómo esta definición se particulariza para una composición, ¿sí? Entonces, los X tienen que pertenecer al dominio de F, y el dominio de F es menos infinito 1, ¿sí? ¿Y qué tienen que verificar estos X a su vez? Que los F de X, ¿qué forma tienen en esta composición? Logaritmo de menos X más 1, ¿sí? Que los F de X pertenezcan ¿a dónde? Al dominio de G. Y el dominio de G es este. ¿Vieron? Entonces es como que no hay no hay complejidad en esta etapa, ¿sí? Ahora, lo que vamos a tener que ir haciendo es interpretando lo que escribimos, según cada función o cada par de funciones con los que estemos componiendo. Entonces, que X pertenezca a menos infinito 1, no hay ningún inconveniente. Ahora, que el logaritmo de menos X más 1 pertenezca a los reales menos el 0, quiere decir, y acá vamos a ver si organizamos de alguna manera para que nos quede espacio después arriba, que el logaritmo de menos X más 1 sea distinto de 0. ¿Y ustedes se acuerdan qué era lo que teníamos que hacer cuando teníamos que evaluar que algo sea distinto? Que decíamos que no tenemos propiedades para distinto, entonces recurríamos al complemento y nos preguntábamos cuándo el logaritmo de menos X más 1 es igual a 0. Y resolvíamos de ese lado. Entonces, por ejemplo, diríamos acá que menos X más 1 sea igual a 10 a la 0. ¿Sí? Es decir que menos X más 1 sea igual a 1. Y ahora, a ver. Entonces, menos X tiene que ser igual a 0, pero menos X va a ser igual a 0 cuando X sea igual a 0. Así, lo que estamos pudiendo ver es que entonces el logaritmo de menos X más 1 va a ser distinto de 0 cuando X sea distinta de 0. ¿Qué es lo que estamos viendo con todo esto? Que entonces los X van a pertenecer a este intervalo, tienen que pertenecer a este intervalo, pero a su vez, por lo que analizamos y calculamos después, tiene que ser distinto de 0. Entonces, de esa manera, lo que nosotros estamos viendo es que los X son los de este intervalo, pero hasta 0, y después
le unimos de 0 hasta 1. Entonces, este que tenemos ahora marcado es el dominio de G compuesto con F. Hemos encontrado de esta manera el dominio de la composición. ¿Qué quiere decir esto que estamos viendo acá? Que para que todo este recorrido sea posible, este conjunto de partida no es el dominio de F, es un conjunto incluido en el dominio de F, que además de tener todos los elementos del conjunto de F, saca el 0. ¿Por qué? Porque si tenemos el 0, no podemos hacer todo el recorrido. Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos ver es que el dominio de G compuesto con F son los números que vienen de menos infinito hasta 0, no incluyen al 0 y van de 0 hasta 1. Bueno, ojalá que les guste, que les sea de utilidad y nos estamos viendo prontito.